Vamos a ver el ejercicio, había dicho el ejercicio 9. Sí, correcto, el ejercicio 9. Leemos rápidamente el enunciado. Se desarrolla el siguiente sistema de reacción en fase gaseosa, a 100 grados, propone una reacción genérica, A que da B y B que da C. Generalmente en este tipo de reacciones en series, expresadas en forma genérica, es para ejercitar para que podamos ejercitar qué criterios podemos utilizar para favorecer la producción de justamente, en este caso, la especie B. Seguramente lo va a plantear como producto deseado, porque es producto de una reacción, pero reactivo de otra. Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre las condiciones de operación y sobre los criterios de diseño para favorecer la producción, la conversión, selectividad, rendimiento, o en este caso que plantea la ecuación económica, que vamos a hablar en términos de utilidad? eh, este, entonces, fijar esos parámetros para poder favorecer el criterio de diseño. En un reactor PBR cargado con 100 kilogramos de catalizador y una densidad del empaque de 1,2 kilogramos por litro, para el cual K1 es 0,25 litros por kilogramo de catalizador minutos, y K2, o sea, B que da C, la K2 es 0,15 litros por kilogramo de catalizador minuto. El flujo es turbulento con QB0 de 10 litros por minuto y la concentración inicial de A, la concentración de la alimentación de A, perdón, es 1 mol por litro a 10 atmósferas de presión. El parámetro de caída de presión para partículas de 1 centímetro de diámetro es alfa, ¿sí? Es 9,8 por 10 a la menos 4 kilogramos a la menos 1. ¿Sí? Bien, el alfa está relacionado con la expresión que les mostré ayer, en el ejercicio que hicimos ayer, pero que aquí vuelve a proponerlo, o sea, está expresado, o sea, en realidad lo que mostré ayer estaba claramente en este ejercicio. Fíjense al final, dice información adicional, les da la relación de alfa y beta con la ecuación de Ergun. Alfa, bueno, intervienen todas estas variables, todos estos parámetros, y la ecuación de Ergun planteada en términos de alfa adopta esta forma, que ya la habíamos visto ayer. Y después acá les da, más o menos induce el comportamiento genérico que se tiene en la caída de presión frente al valor de alfa. Acá lo que dice, al definir el valor constante de alfa, la caída de presión a través del lecho del catalizador queda en función únicamente de los flujos molares de cada una de las especies. Es decir, esto se los mencioné ayer, alfa incluye o abarca todas los parámetros que tienen que ver con las características del catalizador. Entonces, definido el catalizador, de alguna manera trabaja como si fuese una constante, y la caída de presión depende exclusivamente de las condiciones de flujo, presión, temperatura, flujos, etc. Entonces, eh, por eso esta forma de ecuación de Ergun, ¿cierto? Es una forma simplificada para decir, bueno, todo lo que depende de las características del catalizador lo llamo alfa, y el resto lo dejo porque va a salir como resultado de la resolución del sistema de ecuaciones. Dice, el diámetro de partícula y la porosidad del catalizador afectarán al valor de alfa, y como regla general, para un catalizador, a mayor diámetro de partícula, menor será el valor de alfa, y en consecuencia disminuye la caída de presión de ese lecho. ¿Bien? Entonces, mayor es el tamaño de partícula, mayor es la porosidad, menor es el valor de alfa, más chico es el valor de alfa, y tal como está expresado en la ecuación de Ergun, al ser menor el valor de alfa, la caída de presión disminuye. El fenómeno inverso exactamente para
perdón, para a mayor porosidad del lecho, menor es el valor de alfa, y en consecuencia también la caída de presión del lecho, ¿sí? O puedo tener mayor tamaño de partícula, que generalmente se traduce en una mayor porosidad, podría ser, ya sea mayor porosidad o mayor tamaño de partícula, ambos, la consecuencia es una disminución, una reducción en la caída de presión a través del catalizador. Bien, retomamos en la consigna A, planteado el enunciado, ¿qué podemos, así a grandes rasgos, decimos, es un PBR, son reacciones en serie, el PBR dispone de 100 kilogramos de catalizador, que tiene esta densidad, y nos da la condición de alimentación, y después el parámetro alfa de caída de presión también está establecido como una constante. Entonces, obtener el perfil de presión a lo largo del reactor, diámetro nominal 6 pulgadas, y el perfil de concentraciones de A, B y C. Luego plantea, si el producto deseado es B, esto lo vamos a obviar, o sea, acá no hay nada nuevo, hay que resolver con caída de presión, se grafica el perfil de presión y de concentraciones, y ahí termina la historia, no tenemos nada nuevo. Vamos a la evaluación de costos. Si el producto deseado es B y la separación del producto no deseado C es muy difícil y costosa, siguiendo las siguientes instrucciones de costo, y nos da la estructura de costo, ¿qué característica de diseño modificaría para aumentar la rentabilidad de la operación? Bien. Ojo con esta parte del enunciado, la que estoy señalando en el cursor, porque todo indicaría que C, si es muy difícil y costoso de separar, me estaría hablando en términos de selectividad, es decir, debería explorar la selectividad de B sobre C y ver qué condición, quizás no los 100 kilogramos de catalizador, sino más catalizador o menos catalizador, me favorece la selectividad de B sobre C. Y eso es porque al ser C difícil o costoso de separar, entonces me conviene tener la menor cantidad posible en la mezcla. Sin embargo, es un poco confuso, pero sin embargo, fíjense que induce a calcular la ecuación de costo. O sea, más allá de lo, digamos, de la selectividad ser un parámetro que posiblemente evalúe esta situación, lo que termina dominando en este caso es la ecuación de costos, donde plantea un costo de separar C de B. Y está dado por esta ecuación. Ecuación no sé a qué responde, pero adoptémosla así tal como está. Es 30 por exponencial de 0,5 por la concentración de C, donde la concentración de C es la concentración de especie no deseada. Menos 1, ese menos 1, cuidado porque resta a la exponencial, no al exponente, por el volumen del reactor, que ustedes me dirán, pero esto está planteado en términos de masa. Bien, este, eh, habrá que hacer la transformación con la densidad, convertir a unidades de volumen, o la unidad de volumen convertir la masa, necesario para poder trabajar con esta ecuación. Y lo demás es sencillo, porque plantea un costo del reactivo A puro, esto es costo de materia prima, y está planteado por molde A. $10 por molde A. El precio del producto, el precio de venta del producto deseado B es $750 por cada molde B. El costo de separar A de B es $50 por molde A, y el costo de separar C de B es esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos? Se resuelve un PBR convencional, estándar, como estamos acostumbrados a hacerlo, contemplando la caída de presión. Y los resultados obtenidos, a partir de los resultados obtenidos de ese reactor, vamos a trabajar sobre la evaluación de costos y vamos a trabajar sobre la interpretación y la deducción acerca de cómo me conviene trabajar para favorecer la producción de B sobre C. El resto lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes, ¿sí? O sea, el punto C
cómo esperaría que influya el tamaño de partícula, eso hay que tocarle de acuerdo a las recomendaciones o los comentarios hechos al final del ejercicio. Ustedes modificarán el valor de alfa, lo aumentarán, lo disminuirán y van a verificar cuál es el impacto sobre el resultado, y de ahí van a poder decir, bueno, o sea, cómo impacta el valor de alfa en la caída de presión. Eso lo pueden hacer ustedes. Vayamos a la parte de costo. Toda esta parte inicial no hay nada nuevo, la concentración, fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla, que es esta expresión, la cinética, la velocidad de reacción para cada una de las especies, los parámetros para formular la ecuación de caída de presión de Ergun, se resuelve con Radau, obtenemos el perfil de flujo y de presión. Bueno, fíjense la selectividad, lo que les hablaba, la selectividad. Esto a no confundirse, porque este pico que genera, planteado de esta manera, vuelvo a reiterar, como toma el primer elemento de cada uno de los vectores, el primer valor de la selectividad queda fuera de análisis, ¿sí? Porque fíjense que acá lo ponen 0, pero esto es porque es 0 sobre 0, y bueno, parte de 0, pero esto no es real, ¿está bien? O sea, la selectividad parte de arriba, parte de aquí, y disminuye a lo largo del reactor. Esto significa que la selectividad no nos serviría como parámetro para poder establecer cómo nos conviene trabajar. Entonces vamos al análisis económico. Una vez que tenemos, fíjense, de acuerdo a como venía especificado, el costo del reactivo A puro, esto es el costo de la materia prima. Quiere decir que lo que alimentamos al reactor estaba en dólares, 10 dólares por mol de A. Entonces, si esos 10 dólares lo multiplicamos por el flujo que estamos, con el que estamos alimentando, vamos a obtener el flujo de costo de materia prima, por el uso de la materia prima. Luego, a eso le llamé A, ¿sí? Digamos, es una forma de identificarlo, no es que deba llamarse así, ni tiene que ver con el A definido para la especie A de la reacción química, ¿no? Lo mismo pasa con B, definí B al flujo de dinero generado a partir de la venta del producto deseado B. Estaba fijado en 750 dólares por cada mol de B. Fíjense que B es un vector, esto es un escalar, B es un vector. Entonces, lo que me va a ir de acá, lo que me va a definir es un perfil de flujo de caja, digamos, de ingreso, de alguna manera, por la venta del producto B, pero a lo largo del reactor, porque FB responde, eh, para eso enfoquen el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? La derivada de F sub I, en este caso derivada de FB, con respecto a la masa de catalizador. Entonces, el vector resultante reporta el perfil de flujo molar de B a lo largo del reactor. Esto es un poco para ir enfocando de decir, bueno, pero ¿qué parte del reactor me conviene? O sea, ¿dónde voy a poner el core? ¿O con qué masa de catalizador me conviene trabajar para maximizar la utilidad? Bien, ACEP, esto es costo de separar A. El costo de separar A estaba fijado en 50 dólares por mol de A. Fíjense que ahora lo que multiplica a estos 50 ya no es FA0, sino es el vector FA. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va cambiando el costo de separar a lo largo del reactor? Esto es un poco de decir, bueno, si yo tengo la capacidad de cortar el reactor donde quiera, ¿sí? Bueno, ¿dónde voy a cortar la reacción para favorecer, para maximizar la utilidad? Y luego el costo de separar C, que es esta ecuación, y lo que les decía, que el 1 resta al exponencial, a la función exponencial, y no al exponente. ¿Está bien? Y esta es la forma, porque era 0,5 por la concentración de C. Este cociente es la concentración de C. Nuevamente, la concentración de C es un vector, porque responde a la producción de C, al flujo molar de C, que es un vector y que tiene un perfil a lo largo del reactor.
Luego la masa del catalizador, que es nuestra variable independiente del sistema, dividido la densidad del catalizador, que es dato, eso nos da el volumen del reactor, ¿sí? Que era lo que proponía la fórmula. Detalle que esto no lo había comentado. Hay que vectorizar para que calcule. La flecha de arriba es vectorizar. La función vectorizar en MATCAD es cuando hay operaciones que involucra, operaciones raras que involucra vectores y escalares, y yo necesito que la operación del vector con el escalar sea aplicado, perdón, la operación del escalar sea aplicada a cada uno de los elementos del vector. Hay ecuaciones que traen conflictos de interpretación para MATCAD y necesitamos vectorizarlo. Entonces, a partir de lo que acabo de decir, esto en principio no introduce nada, o sea, es evaluar, lo que estamos haciendo acá es evaluar cuánto vale el parámetro B y el parámetro de el costo de separar A de B, y después acá el costo de materia prima, por lo que veo que es una constante. Lo importante es esta curva. La utilidad. La utilidad es el flujo de caja, ingreso menos egresos. De acuerdo a los parámetros planteados, el ingreso lo proporciona la venta del producto deseado B. Entonces, el parámetro B, que era justamente lo que acabo de decir, menos todos los costos. El costo de materia prima, el costo de separar A de B y el costo de separar C de B. ¿Sí? Fíjense que también debo vectorizarlo en este caso. Esto es un escalar, mientras que estos son vectores. Debo vectorizar. A esa diferencia, a ese flujo de caja le llamo utilidad. Entonces, lo que me conviene es, obviamente, maximizar la utilidad, que la diferencia entre lo que gasto y lo que genero sea máximo. Entonces tenemos la curva. Curva de utilidad versus masa de catalizador. Fíjense dónde se posiciona el cero. Es decir, que hasta una masa de catalizador de aproximadamente 18, estamos entre 17,5 y 18 kilogramos de catalizador, la actividad, la operación o la reacción, como queremos llamarle, aparentemente no es rentable, ¿sí? La utilidad es negativa. Empieza a ser rentable a partir de hacer uso de 18 kilogramos de catalizador en el reactor. Y de ahí en adelante aparentemente la actividad es siempre rentable, pero de todo lo rentable vamos a escoger el escenario más rentable, que es el máximo de la curva. Estaríamos hablando de aproximadamente de los 100 kilogramos disponibles desde el punto de vista del análisis de costo. El que maximiza la utilidad está en el orden de los 63 kilos. Entre 60 y 65 kilos de catalizador es donde se obtiene la mayor utilidad del proceso, de la operación. Este es el análisis, quizás muy sencillo, muy simplificado, eh, de evaluación de costos para una operación con reacción química. Esta es la forma de analizarlo y bueno, el objetivo es maximizar la utilidad y habrá que ver qué parámetros intervienen en esa utilidad. Acá fueron estos 4, pero puede haber algunas otras variables que también intervengan.